Señor, le damos gracias por su palabra. Señor, el tiempo pasa rápido, Señor. Cada día es tan veloz, cada día hay tantos afanes, cada día hay tantas dolencias, cada día hay tantas cosas que nos preocupan y nos aquejan. Y a veces el contacto con su palabra, Señor, no es muy bueno. No damos, Señor, mucho tiempo, a veces, Señor. En esta mañana queremos rogarle que nos enseñe a conocer sus propósitos para nuestra vida. La semana pasada aprendimos, mi Dios, de parte de su palabra, que usted, mi Dios, es un Dios personal. Y en esta mañana, entonces, en base a eso, queremos rogarle que nos ayude a comprender sus propósitos para nuestras vidas. Porque si usted, mi Dios, es un Dios personal, eso significa que tiene propósitos personales para con nosotros. Solamente que a veces el afán, Señor, las cosas de la vida nos impiden acercarnos a usted y no podemos muchas veces conocer sus propósitos para nosotros. En esta mañana dejamos nuestra vida, nuestros oídos, nuestro corazón en sus manos y le rogamos que nos muestre y que nos enseñe, que nos exhorte, que nos anime, que nos redarguya, que nos instruya y nos corrija, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Descubriendo los propósitos de Dios. Primera parte, es esta predicación. Descubriendo los propósitos de Dios. Si alguien quiere una hojita o un lapicito para tomar nota, por favor levante su mano y ahí lo sugieres. Ahí les harán llegar hasta su lugar una hojita o un papelito y para que esté tomando nota. Descubriendo los propósitos de Dios. ¿Quién de aquí puede decir firmemente: yo conozco el propósito de Dios para mi vida? Levante su mano. ¿Quién de aquí conoce cuál es el propósito firmemente diciéndolo para su vida? Muchas veces tenemos la inquietud, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Quieres que vaya o no quieres que vaya? ¿Quieres que esté con esa persona? ¿No quieres que esté con esa persona? Muchas veces necesitamos este sentir de decirle: Dios, muéstrame tu propósito. Muéstrame tu propósito. Te encuentras frente a un negocio, te encuentras frente a una oportunidad, te encuentras frente a una persona, a una circunstancia, y tú te preguntas: ¿cuál será el propósito de Dios en medio de esto? Aún en tu hogar suceden cosas que no puedes explicar. Accidentes, dolor, sufrimiento, pérdida. Y entonces en tu corazón surge esto de decirle: Señor, ¿cuál es tu propósito dentro de todas estas cosas? Y si en la iglesia bíblica de Ciudad Guzmán fuéramos una iglesia emocional, entonces diríamos que los propósitos de Dios son que tú pases, ¿verdad?, y te consagres y pases aquí al frente y te arrodilles. Pero más allá de esas cosas, Dios tiene un propósito personal para tu vida. Si fuéramos una iglesia emocional, pondríamos la musiquita del teclado ahí de fondo y yo hablaría así y luego me quedaría callado. 2 lágrimas de cocodrilo sacaría con tal de que tú te conmovieras. Y yo diría: hermanos, pasen al frente quien se quiera consagrar. Y pasarían muchos. Pero después de eso, nadie buscaría el propósito de Dios para su vida. Es necesario que busquemos el propósito de Dios en nuestra vida. Y para esto necesitamos ir al libro de los Hechos. Vamos, acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 en adelante. Como ya lo hemos dicho muchas veces, necesitamos leer la Biblia bajo un contexto. Necesitamos aprender a contextualizar la Biblia, a que cada vez que aprendamos algo de las Escrituras, vayamos a lo que decía antes, vayamos a lo que estamos leyendo y a lo que dice después, a fin de que comprendamos bien las Escrituras. El domingo pasado aprendimos tres cosas básicas. Número 1, Dios tiene planes eternos y divinos para ti y tu familia. ¿Quién dice amén? Amén. Dios tiene planes eternos y divinos para ti
y para tu familia. La segunda cosa que aprendimos la semana pasada en este libro de los Hechos fue de que los apóstoles impusieron manos sobre Felipe, y entonces aprendimos que la imposición de manos número 1 es para reafirmar a un siervo, número 2 es para mostrar compañerismo, y número 3 es para cuando se abre un nuevo grupo, un nuevo pueblo de personas que nunca han escuchado de la palabra de Dios. Y la tercera cosa que aprendimos la semana pasada en el versículo número 24 es que Simón no entendía que Dios es un Dios de qué índole, hermanos? Personal. Y yo terminé la predicación el domingo pasado preguntándote, ¿y tú? ¿Ya lo comprendiste? ¿Ya lo comprendieron, hermanos? Dios es un Dios personal, ¿sí? Y con personal me refiero a que Dios está con ustedes todos los días, como en el fútbol les hace marca personal, ahí está pegadito ustedes. No significa que puedes hacer al Dios que tú quieras, eso no significa, hermanos, no malinterpreten. Entonces, en base a estas tres cosas, vamos a descubrir los propósitos de Dios. Número 1, para el creyente, y número 2, para la iglesia. Hoy nos vamos a enfocar como la parte número 1, los propósitos de Dios para el creyente. Vamos ahí a leer el pasaje en Hechos 8, 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, y por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. No Cesarea, Cesarea. ¿Ok, hermanos? Ahí está todo lo que este hombre hizo, todo lo que Dios llevó a Felipe que hiciera. Y yo te pregunto nuevamente, ¿a ti te gustaría conocer los propósitos de Dios con una voz muy clara? Levante su mano, ¿quién sí? ¿A quién le gustaría conocer los propósitos de Dios con una manera muy clara y escuchar una voz que dijera: esto es mi propósito, esta es mi voluntad? Pues vamos a estudiar ahí pasajes del versículo 26 y 27. Nuevamente los leo para comenzar a profundizar. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, o sea Felipe, se levantó y fue. El propósito de Dios entonces, hermano, para tu vida, en base a lo que estamos leyendo de Felipe, es que escuches el mandato y, como dice tu pantalla, lo ejecutes. Digan conmigo: lo ejecutes. Es más, dile al que tienes a un lado: ¿ya escuchaste? Dile:
que lo ejecutes. El primer propósito de Dios para tu vida es que escuches el mandato y lo ejecutes. Mira, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, escuchó y ejecutó el mandato de Dios. El primer propósito de Dios para tu vida es que escuches el mandato de Dios y como Felipe inmediatamente lo ejecutes. Pero ay, hermanos, ¿cómo somos, la verdad? Es que no le entiendo bien el pasaje, Señor. No entiendo lo que dice. El propósito de Dios para tu vida es que escuches y ejecutes el mandato. Acompáñame a leer en Lucas, capítulo 11. Lucas 11, 28, dice así: y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y ya están muchos diciendo: ya ves, la tengo que guardar, ¿verdad? Dice que la guarde, y pues lo que está guardado pues no se lleva a cabo, está guardado. Mira cómo dice la traducción Dios habla hoy en Lucas 11, 28. Escucha nada más o verlo en tu pantalla. Él contestó: dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Así que cuando en Lucas, en Reina Valera, dice que guardes, se refiere a que obedezcas. El primer propósito de Dios para tu vida es que escuches el mandato y lo ejecutes, lo obedezcas. ¿Cómo están nuestros oídos? ¿Bien? ¿Todos me escuchan? Entonces todos escuchan la voz de Dios a través de su palabra. Si nuestros oídos están bien, hermanos, nuestra obediencia entonces, ¿cómo debe de estar? La palabra de Dios dice: bienaventurados los que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Tal vez tú quieras muchas veces que Dios te diga: sí, no. Señor, hago este negocio, voy con esta persona, le hablo a tal persona, le digo a tal persona, y tú quieres escuchar sí, no. Pero la Escritura contiene demasiados pasajes donde te dice qué hacer en frente de circunstancias, en frente del pecado, en frente de negocios, en frente de personas, en frente de circunstancias. Y necesitas entonces buscar en la Escritura. Ahí vas a escuchar y entonces tú puedes obedecer, hermano. Acompáñame a 2 de Crónicas. Busca en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Crónicas. Unos libros que no acostumbramos mucho leer. Capítulo 5, versículos 11 al 13. Segundo de Crónicas 5, 11 al 13 dice así: cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que salieron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos ¿de qué, hermanos? De lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos ¿cuántos? 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, y cuando todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube. ¿La casa de quién? De Jehová. Este pasaje describe cómo los levitas cantaban y tocaban los instrumentos y adoraban a Dios
Y a medida que alzaban la voz cantando a nuestro Señor, dice que la casa de Jehová nuestro Dios se comenzó a llenar de su presencia. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Aquí estábamos cantando todos hace rato. Tú estás aquí, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. De una manera, decimos, espiritual. ¿Quieren saber, hermanos, qué es lo que le lleva gran adoración y gran alabanza a la presencia de nuestro Dios? ¿Saben qué? Nuestra obediencia. Y tal vez tú pienses que solamente cantar o diezmar u ofrendar o aplaudir o venir son actos de adoración, pero uno de los más grandes actos de adoración para nuestro Dios es tu obediencia. ¿Y sabes, hermano, para qué vivimos? Para llevar gloria y honra y alabanza al nombre de nuestro Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Nuestra obediencia glorifica a nuestro Dios, así como nuestra puntualidad y nuestro testimonio y nuestro amor y todas las cosas que ya sabemos que están en la Escritura. Así que un propósito de Dios es que tú aprendas a escuchar y aprendas a ejecutar lo que escuchas de parte de Dios. Volviendo con Felipe a Hechos, vamos nuevamente a Hechos. Solamente tengan sus Biblias ahí en Hechos capítulo 8. Yo te quiero preguntar, si Felipe estaba en Jerusalén, hermano, si Felipe, antes de lo que estamos leyendo, estaba en Jerusalén, y la iglesia en Jerusalén comenzó a ser perseguida, y entendemos que su familia, le fue muy mal a su familia, directa o indirectamente, y Felipe es llevado en su corazón a predicar el evangelio, yo te quiero preguntar, ¿qué más crees que podía perder Felipe? La ciudad en que él se desarrolló, nació y creció, estaba siendo devastada. Su iglesia, su congregación que tanto ama, así como nosotros nos amamos unos a otros, estaba siendo perseguida. No podía regresar. Su familia tenía dolor y persecución. ¿Ya te estás identificando tanto con Felipe? ¿Te das cuenta que Felipe es como tú y como yo también? Yo te quiero preguntar, ¿qué más podía perder Felipe cuando el ángel del Señor le dijo, ve y desciende a Gaza? ¿Qué más podía perder? Yo creo que él comprendía bien que físicamente ya no podía perder más. Al contrario, él podía ganar, como dijimos la semana pasada, almas para Cristo. Él podía ganar almas para Cristo. Hermanos, Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Están de acuerdo conmigo? Y en Jesucristo podemos aprender la obediencia. Y verdaderamente, hermanos, si comprendemos que todo en esta tierra es pasajero y es terrenal, ¿qué más podemos perder al seguir a nuestro Señor Jesús? Si comprendemos todos, hermanos, que nada nos vamos a llevar. Si comprendemos todos, hermanos, que necesitamos hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Y así como Felipe comprendió que no se iba a llevar nada y el ángel del Señor le dice que descienda a Gaza, él escucha y obedece. Y el propósito de Dios para tu vida es que escuches y obedezcas. ¿Y qué más puedes perder? Yo te quiero preguntar, ¿qué más puedes perder en obedecer a Dios? Yo creo que la respuesta de todos es nada. Al contrario, salimos ganando. El primer propósito de Dios para tu vida es que escuches y obedezcas. Vamos a leer unos cuantos pasajes ahí, nuevamente en San Juan capítulo 6 ahora, versículo 63. Juan 6, 63 dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son
¿Dónde vas a encontrar entonces que tu espíritu se renueve, hermanos? En la palabra de Dios. ¿Dónde vas a encontrar que tu vida se renueve día tras día, hermano? En la palabra de Dios. San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En tu corazón, hermano, en tu vida, pueden fluir, como dice este pasaje, ríos de agua viva. Y como dice ahí el versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No te llevan estas escrituras, no te llevan a decir: verdaderamente voy a obedecer a mi Dios. Sus palabras son espíritu, sus palabras son vida. De mi interior correrán ríos de agua viva. Nunca más tendré sed, hablando espiritualmente. Acompáñame a Hechos 3:19. Hechos 3:19. Este pasaje yo sé que fue de mucha bendición para todos ustedes, hermanos, cuando lo predicamos. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué, hermanos? ¿Y quién no quiere tiempos de refrigerio, hermano? ¿Quién en su vida no quiere descansar? ¿Quién en su vida no quiere descansar de los problemas, del dolor físico o emocional? ¿Quién no quiere desangustiarse? Todos queremos que de parte del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual. Pero ¿sabes cómo vienen los tiempos de refrigerio espiritual, hermano? Cuando tú escuchas y luego obedeces la palabra de Dios. Si solamente te dedicas a escuchar y no a ejecutar, es muy difícil que vengan tiempos de refrigerio para tu vida. Porque el Señor te está diciendo: yo te estoy ordenando y te estoy diciendo lo que es bueno para tu vida, y no lo estás haciendo. Por último, 2 Corintios 3:17. Ahorita estábamos ahí en el Inter con un canto muy hermoso que dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. 2 Corintios 3:17 y 18 dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué, hermanos? Allí hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y todos dicen amén. Amén. Somos transformados de gloria en gloria. Y te encanta leer, pero si no escuchas y no obedeces, no eres transformado de gloria en gloria. ¿Entienden? Porque Dios ha prometido hacer la obra en tu vida, pero es necesario que como hijo primero obedezcas para poder tener lo que es del Padre. Y aunque ya somos salvos, y aunque somos limpios, justificados a través de la sangre de Jesús, si solamente te dedicas a escuchar pero no a obedecer, no vas a ver transformación en tu vida, hermano. No vas a ver transformación en tu vida. Tienes que aprender a escuchar y a obedecer. El ejemplo de Abraham es uno muy grande. Acompáñenme a Génesis capítulo 12. Verdaderamente estaba muy tentado a no poner el ejemplo de Abraham, porque muchos dicen: es que Abraham, ya se los he dicho, ¿verdad? Dicen padre de la fe. Él fue un grande. Sí, fue el padre de la fe, fue un grande de las Escrituras,
pero el mismo espíritu que acompañó a Abraham es el mismo espíritu que te acompaña a ti. ¿Estás de acuerdo? Génesis 12 del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios le dijo: vete de tu tierra. Y entonces Abraham dice que agarró sus chivas y sus vacas, como decimos los mexicanos, y se fue. Abraham escuchó y obedeció. Pero la verdad, hermanos, es que si Abraham o Felipe fueran mexicanos, tenemos tantos pretextos, hermanos. Tenemos tantas excusas. Si Abraham o Felipe hubieran sido mexicanos: oh Señor, es que tengo que lavar. Oh Señor, es que voy a recibir visita. Oh Señor, es que me desvelé anoche. Oh Señor, es que. Intercambiamos la presencia y glorificar a nuestro Dios. Y me refiero a tener un contacto con la Escritura, un tiempo de oración, a que asistas a un grupo de estudio entre semana, a que venga los domingos. Intercambiamos todas esas cosas por nada, hermanos. A la primera cosa que se nos ocurre, lo cambiamos por la presencia y glorificar a nuestro Dios. Cuando la Escritura dice: no dejar de congregarnos, no dejar de reunirnos, no dejar de exhortarnos, no dejar de aprender y estudiar de la palabra de Dios. Y todos lo sabemos, los mandatos lo sabemos. El primer propósito de Dios para tu vida entonces es que escuches y obedezcas. Pon el mapa, por favor, ahí. Ya está, gracias, qué efectiva. ¿Les gusta cómo se ve a colores? Ya compramos proyector, hermanos. Ahí están la inversión de sus diezmos y ofrendas en un proyector muy caro, que se ve muy bonito, ¿verdad que sí? Felipe estaba en Jerusalén y viaja 75 kilómetros a Samaria. Lo hemos aprendido los domingos pasados. Ahora, ¿quién de aquí le da ganas de ahorita de echarse una caminata de 75 kilómetros? ¡Caminata! Felipe fue caminando, hermano. No creas que salió en persecución, hermano. Salió en persecución de Jerusalén. No tiempo para agarrar sus chanclas y su ropa y preparar su burro o su caballo para salir. Salió en persecución. Fue caminando, seguramente. ¿A quién le dan ganas de caminar 75 kilómetros? A viajar a la ciudad de Samaria, que le decían perro a él y a todo su pueblo. ¿A quién le dan ganas? A nadie. Pero Felipe escuchó y obedeció. Y después de estar ahí en Samaria, baja a Gaza 130 kilómetros a pie nuevamente. Y yo te estoy hablando, hermano, te estoy hablando en líneas rectas, distancias a líneas rectas. Pero si Felipe fuera mexicano, verdaderamente se los vuelvo a decir: oh Señor, es que no tengo con qué. Mira, primero dame, Señor, esto para ir, que necesito, y luego voy. Y tú casi le dices que por esta le dices, siendo creyente. Casi sí le dices. Hermanos, hay un ejemplo muy marcado de una persona que conocemos. Todos conocemos, la mayoría de nosotros, una persona que se llama Nick Johnson, al cual yo les voy a pedir que saliendo de aquí todos le manden un mensaje. En línea recta, él viajó desde Wyoming hasta nuestra ubicación 2.500 kilómetros. Él tuvo que dejar su familia, y hablo de familia indirecta porque se vino con su familia directa. Tuvo que dejar sus amigos, su iglesia, sus cosas,
y tuvo que viajar 2500 kilómetros porque el Señor le dijo: te he llamado a ser misionero y ve a Ciudad Guzmán a hablar de la palabra. Y muchos de los que están aquí presentes están porque Él les compartió, y porque Él los pastoreó, y porque Él los cuidó, porque Él escuchó y obedeció. Así, hermano, escucha tú también y obedece. ¿Tú crees que fue fácil para nuestro hermano Nick, que con mucho gusto le recordamos, dejar todo y venir? ¿Y tú crees que fue para él con mucho gusto volver a regresar? Pero él escucha y obedece, hermano. Vamos a leer versículos 27 y 28 de Hechos. Hechos 8:27, en la segunda parte, y 28. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Perdón. El segundo propósito de Dios que podemos encontrar en esta enseñanza, el segundo propósito de Dios para tu vida es el dolor en tu vida, a fin de que lo encuentres a Él. Sí, te lo notifico, Dios quiere que tú sufras para que tú lo busques y lo encuentres a Él. Amén. Levante su mano. ¿Quién encontró a nuestro Dios en tiempos de dolor? Verdaderamente, gracias. Verdaderamente no buscamos a Dios cuando estamos bien cómodos, cuando lo tenemos todo, cuando nada nos falta. No buscamos a Dios. Asincérense, hermanos, como decimos los mexicanos. Asincérense con ustedes mismos. Y a Dios no lo buscamos cuando estamos bien. Regularmente lo buscamos más cuando estamos en tiempos de dolor. Así que el segundo propósito de Dios para tu vida es el dolor, a fin de que lo encuentres a Él. Y tú no puedes decirle: no, ¿por qué? Jesús cargó su cruz, hermanos. Cargó su cruz y fue caminando, recordando tu salvación y mi salvación, pensando en ti y en mí, porque Él no hizo nada. Pero Él cargó con dolor y con sufrimiento a fin de que tú te encontraras aquí esta mañana. Él sabe de dolor. Él murió por tu vida y por la mía. Así que cuando comprendemos que Dios quiere el sufrimiento en tu vida, es para que tú lo encuentres a Él, y sabe bien Dios lo que está haciendo. El propósito segundo de Dios para tu vida es el dolor, a fin de que lo encuentres a Él. Dale el mapa, por favor. Ahí está Etiopía. A ver, ¿en qué continente se encuentra Etiopía? África. Eso, qué bárbaro. Estaba el etíope en Etiopía y viaja, curiosamente, en línea recta también 2500 kilómetros hasta Gaza. ¿Sabes qué? Este es un viaje en línea recta, pero si tú te metes a Google, como yo lo hice, al Maps, y le pones ruta de Etiopía a Gaza, la más rápida es de 3900 kilómetros en carro. ¿Tú sabes cuánto tiempo viajó el etíope desde Etiopía a Gaza? Muchísimo tiempo. ¿Sabes todo lo que le costó ese viaje? Por todo África. Verdaderamente, hermanos, el sufrimiento nos hace que busquemos a Dios. Necesitamos comprender una cosa de este hombre. Era un eunuco. Y tú sabes que a un eunuco se le castran, se le cortan sus miembros reproductores. Y ya los hombres ya están haciendo así, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar el dolor de este hombre? Físicamente. ¿Tú te puedes imaginar el descontrol hormonal y emocional de un eunuco en relación a sus deseos para con una mujer?
Porque aunque ya no tengas un miembro, su cerebro sigue diciendo, lo necesitas. Y yo estoy hablando directamente así porque aquí habemos puras personas que este tema es algo natural. ¿Tú comprendes lo que esa persona, o sea, tú crees que esa persona era así como bien alineada en cuanto a sus pensamientos y sus emociones? Aquí tenemos una doctora, al final se le acerca para que le pregunten todo lo que puede llegar a ocasionar en una persona emocional y físicamente. El eunuco tuvo que viajar 2500 kilómetros en línea recta para encontrarse con la salvación de nuestro Dios. ¿Cuántos kilómetros tuviste que viajar tú para encontrarte con la salvación? ¿Te llegó a tu casa? Gloria a Dios. ¿Tuviste que salir de tu estado? Gloria a Dios. ¿De tu país? Gloria a Dios. Pero el dolor, sin lugar a dudas, hermano, te hace que busques a Dios. Sin lugar a dudas. Dice que el eunuco iba leyendo, fíjate nomás el deseo en su corazón, iba leyendo al profeta Isaías. Tenía tanto deseo en su corazón de encontrar alivio y consuelo y refugio, que él mismo estaba buscando cómo y dónde leer. Ejemplos: Felipe, Abraham, nuestro hermano Nick y el mismo etíope sufrieron, pero como dice ahí, obedecieron, hermano. El sufrimiento no es impedimento para que obedezcas. Al contrario, te debe de dar esta forma de decir: estoy sufriendo porque necesito obedecer. El primer propósito de Dios para tu vida es que obedezcas. El segundo propósito de Dios para tu vida es el sufrimiento para que lo busques a Él. Ejemplos: la mujer del flujo de sangre en los evangelios, Jairo cuando se le muere su hija, la mujer adúltera cuando estaba siendo juzgada y casi apedreada, y aún nuestro hermano Nick, nuevamente lo repito, son personas que sufrieron pero buscaron a Dios en medio del sufrimiento. Y yo te quiero advertir una cosa, hermano y persona que estás aquí presente: los métodos de Dios son eternos y son insondables. Los métodos de Dios son eternos y también son insondables. Así que si tú estás en sufrimiento y dices, ya pasará, los métodos de Dios, yo te lo advierto, son eternos. Y Dios te va a llevar hasta el punto de sufrimiento que tú necesitas para que tu corazón se quebrante. Sus métodos son eternos. Y con insondables me refiero a que son muy profundos y no podemos ni siquiera comprenderlos. Y si tú eres una persona que dice, no, yo soy de duro corazón y que el Señor trate conmigo, ok, lo va a hacer. Pero sus métodos, te lo repito, son eternos e insondables. Dice nuestro hermano pastor Fernando Mezcua, pastor de la Iglesia Bíblica Gracia: tú puedes llevar tu cachete humildemente a la presencia de Dios y decirle, aquí estoy. O puedes esperar que Dios te tome bruscamente y te tome y te humille delante de su presencia. Tú elige. Porque Él es Dios. A veces nos cuesta un poquito comprender esa parte de Dios, ¿verdad? Queremos nada más la parte de amor y de misericordia, pero también Él es justo y recto y eterno. Versículo 29, acompáñenme. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y ya todos están diciendo, amén, así quiero, están diciendo todos, ¿verdad? La respuesta, así la quiero. Que el Espíritu me diga sí o no, júntate, vete, aléjate, haz, no hagas. Acuérdense, hermano, el contexto del libro de Hechos. Se está formando la iglesia, el Espíritu Santo está obrando grandemente con sus apóstoles y sus siervos. Y la respuesta que tú vas a tener de parte de Dios hoy en día está aquí. Y nada más que aquí. El tercer propósito y el último de Dios para tu vida es que aprendas a conocer sus respuestas. El tercer propósito de Dios para tu vida es que aprendas a conocer sus
respuestas. Y debes entender que las respuestas de Dios vienen por medio del Espíritu. Y con el Espíritu nos estamos refiriendo también a la Escritura. Hay 3 círculos, esto les va a interesar mucho, nunca se los había enseñado. Rafa y Betty nos hablaron un poquito de esto cuando vinieron al congreso familiar. Hay 3 círculos generales de respuesta del Espíritu Santo para tu vida. Número 1, el primer círculo de respuesta de Dios para tu vida, y apúntalos por favor para que los tengas bien en consideración. El primer círculo de respuesta de Dios para tu vida es la lectura y la oración bíblica. Es el primer círculo de respuesta, y con círculo de respuesta me refiero a las respuestas inmediatas y concretas de Dios para tu vida. Negocios, familia, quehacer, dolor, enfermedad, sufrimiento, hago o no hago, voy o no voy. El primer círculo de respuesta de Dios para tu vida se encuentra en la lectura y en la oración de las Escrituras. Es el primero que debes de acudir, hermano, a la oración y a la lectura de la Escritura. Y entonces la Escritura es muy clara. Hagas o no hagas, vayas o no vayas. Es bien clara la Biblia, hermanos, clarísima en ese sentido. ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15-16, que tanto hemos estado dándole repasadas a ese versículo? Segunda de Timoteo 3, 15, 16 y 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre, y con hombre se refiere a todas las personas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para 5 cosas, según estos versículos. Versículo número 15, para hacerte sabio. Y versículo 16, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Así que el primer círculo de respuesta para que tú aprendas los propósitos de Dios es la lectura y la oración. Tu segundo círculo de respuesta de parte del Espíritu Santo es tu familia directa, pero directa en la ¿qué, hermanos? En la fe. Hermanos, si tú tienes un problema con ser chismoso o chismosa y vas con fulana, mangana, tu prima, tu tía, que es igual, ¿cómo viera un ciego otro ciego? Por eso tu segundo círculo de respuesta está en tu familia directa en la fe. No lo vamos a leer, pero en Efesios dice ahí que Dios ha colocado por cabeza de hogar, ¿a quién, hermanas? A ver, hermanas, no la escuché. ¿Quién es la cabeza del hogar? El esposo. Muy bien. Y después el esposo debe de amar y honrar, ¿a quién, hermanos? La esposa. A ver, hermanos, ¿no los escucho? A la esposa. A la esposa, ajá. Y al último dice ahí en Efesios capítulo 6, los hijos y los padres deben de llevarse bien, pero los hijos deben de obedecer a sus padres. Así que tu segundo círculo de respuesta se encuentra en tu familia directa en la fe. Anótalo por favor y llévatelo para tu casa. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. No lo vamos a leer, llévatelo a tu casa. Colosenses 3, del 12 al 17. Y tu tercer círculo de respuesta es, número 3, dice ahí, tu pastor. Dice ahí, en las epístolas, en las cartas de Pedro, que Dios ha colocado a los pastores en las iglesias para que los apacentemos a ustedes, no por ganancia deshonesta, no por dinero, sino con amor y con una responsabilidad delante de nuestro Dios. Acompáñame a leer en Hebreos, por favor, unos pasajes que yo creo que a todos los pastores nos da mucho gusto predicar.
Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores. ¿Quién dice amén? Muy pocos. Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice Hebreos 13:7, acuérdate de tu pastor, mira su conducta, y si su conducta es buena, entonces imita su fe. Anda en sus caminos que te enseño. Versículo 17 de ese mismo capítulo. Obedeced a vuestros pastores. Y todos dicen amén. Muy pocos todavía. Y sujetaos a ellos. Y ahí sí necesitamos un fuerte amén. Casi obligado, pero bueno. Porque ellos velan por vuestras almas, hermanos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, recapitulando, tu primer círculo de respuesta de parte del Espíritu es la lectura y la oración de las Escrituras. Si no te queda claro si debes de andar o no andar con esa persona, si debes de meterte o no meterte en ese negocio, si debes de comprar o no comprar esa cosa, si no te queda claro o te haces el ciego nada más la verdad en las Escrituras, entonces acude a tu familia directa en la fe. Y tu familia directa en la fe te va a decir, la palabra de Dios dice que debe de ser así. Pero si todavía te quieres hacer el sordo y el ciego, discúlpame que te hable así, pero es que somos mexicanos y de pronto somos así. Y si te quieres hacer como que no ves en la Escritura y te quieres hacer como que no escuchas con tu familia, tu tercer círculo de respuesta se encuentra en tu pastor. Y no te preocupes, yo te voy a decir todo bien sinceramente. Y entonces cuando no obedeces, hermano, ni a tu primer círculo, ni a tu segundo círculo, ni a tu tercer círculo, no esperes la bendición de Dios. No esperes que te acompañe Él en ese camino. No esperes andar caminando sobre rosas. Las respuestas de Dios, hermanos, no están en los memes. Por favor, no seamos así de pronto. Que luego estamos, Señor, ¿ando o no ando con esta persona? Y te mandan un meme. Ámense unos a otros. Gracias, Señor. Me estás diciendo que lo amo. Cuando la Escritura dice que no te involucres con ciertas personas en ciertas cosas. Las respuestas de Dios no están en los memes, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Por favor, no querramos hacerle manita de puerco a Dios. Porque hay veces que queremos forzosamente la respuesta que nosotros queremos, y hasta que no nos mandan el versículo que queremos, hasta ahí decimos, este fue de parte de Dios. No es así, hermano. Las respuestas de Dios no están en tus sentimientos, y tú no eres el Espíritu Santo. Felipe fue reafirmado por sus apóstoles, por sus pastores, ¿sí o no? Le impusieron las manos. Felipe fue reafirmado por su familia, de alguna manera no lo sabemos. Pero Felipe fue reafirmado por el Espíritu Santo cuando le dijo, ve y desciende a Gaza y acércate a ese carro. Los tres propósitos de Dios para tu vida: que escuches el mandato de Dios y lo ejecutes. El segundo es el dolor en tu vida a fin de que lo encuentres a Él. Y el tercero, que aprendas a conocer sus respuestas a través de los tres círculos generales que acabamos de aprender. Descubriendo los propósitos de Dios fue esta predicación. Oremos a Dios. Señor, le damos gracias. Su amor es grande, Señor. Su misericordia es eterna. Su palabra es verdad. Sus caminos son justos y son rectos. Su palabra es clara, Señor, y el Espíritu es muy claro con nosotros en nuestras vidas. Le queremos rogar, Señor, que nos ayude a comprender el propósito de usted, mi Dios, para nuestra vida. Que lo encontremos, mi Dios,
Número 1, en la obediencia. Número 2, a través de nuestro sufrimiento, acercarnos a usted, mi Dios. Y número 3, a través de los 3 círculos directos de respuesta de usted, mi Dios, para con nosotros. Señor, si entre mis hermanos hay personas, que estoy totalmente seguro de que hay personas buscando respuestas concretas de parte de usted, mi Dios, que aprendan que aquí están las respuestas en la Escritura, en la obediencia, en el dolor, en la lectura, en la oración, en nuestra familia directa en la fe y en sus pastores. Mi Dios, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí a que cada día nos sometamos delante de usted en obediencia y en amor y con humildad. Padre, gracias por nuestros hermanos que nos visitan de Guadalajara y de Zapotiltic. Gracias por los que somos de casa. Siga formando una iglesia hermosa como lo está haciendo aquí en Ciudad Guzmán, mi Dios, y le damos la gloria y la honra por esta enseñanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.